la Tierra un planeta maravilloso. Bienvenidos a la tercera entrega de estos videotextos espectaculares. Y a partir de este momento los invito a hacer un viaje por algo titulado El enigma del clima. Vamos a ir a Asia para conocer cómo alguna vez ese continente sufrió una sequía que duró más de 700 años. Vamos a ir a Europa para saber, conocer, indagar con los científicos cómo alguna vez esa Europa estuvo cubierta por hielos que tenían más de 2 kilómetros de espesor. Y vamos a ir a la Antártida, al Polo Sur, para conocer el mejor archivo climático del planeta Tierra, un archivo de clima que tiene más de 150.000 años. Bienvenidos al enigma del clima. En cualquier momento los relámpagos azotarán la Tierra 1000 veces por segundo e incontables tormentas romperán la atmósfera. Aún así, estos fenómenos son meros vistazos de una fuerza muchísimo más poderosa. Hoy día se están llevando a cabo investigaciones para descifrar los misterios del clima, que sufre cambios tan dramáticos como los de las estaciones del año. Pero solamente ahora los científicos están comenzando a entender cómo y por qué. Esta es la historia de su investigación. Comienza con los fragmentos de un rompecabezas gigantesco recogidos en todas partes del mundo. Pieza por pieza comienza a desplegarse una increíble saga de sequías y fríos implacables, de olas de calor y de hielos eternos. Las piezas se encuentran en todas partes, en los corales de un paraíso del Caribe y bajo las arenas de la India, en el polen de simples plantas. Pueden encontrarse en una caverna de piedra caliza en Nueva Zelanda y en las alturas de los Alpes suizos. Se encuentran piezas del rompecabezas en las piedras de un desierto antártico y en los caparazones de criaturas microscópicas en el fondo del mar. Hasta en estos rascacielos de arcilla en las praderas de África, diminutos seres vivos que sobrepasan en número a la raza humana están ayudando a cambiar el aire que hoy respiramos. En un centro de investigación en Colorado, Estados Unidos, los científicos han creado una bola mágica electrónica. Con ella pueden trazar un mapa del antiguo clima de la Tierra y escudriñar el futuro más allá de nuestra generación. El cuadro que ahora emerge muestra cambios climáticos que afectarán a todas las regiones del planeta. Les invitamos a un viaje intrigante a través del tiempo y de continentes, a medida que los científicos arman el rompecabezas del cambiante clima de la Tierra. De grandes hielos yace el desierto más extraño del mundo. Vientos de 300 kilómetros por hora y temperaturas de 60 grados bajo cero hacen de la Antártida una de las regiones más inhóspitas de la Tierra. Aquí empieza a revelarse una historia poco común del clima. Ni siquiera los aparatos sofisticados que han sido enviados a explorar el espacio habrían encontrado lo que los científicos han hallado aquí. Cada verano antártico, desde 1976, investigadores han acudido a esta región para estudiar una forma de vida primitiva que no se encuentra en ninguna otra parte del planeta. El clima de la Antártida es tan hostil que ha hecho que las formas de vida tengan que refugiarse dentro de los poros de rocas milenarias. Voy a desprender un trozo de roca para mostrarte lo que está debajo. Cada año, por apenas 5 días, el sol entibia la roca suficientemente para que pequeños organismos rompan su sopor de helada quietud. Ellos encuentran alimento en la misma roca y un poco de humedad en el aire. Rápidamente se reproducen y luego se aletargan hasta que el sol del próximo verano los despierta nuevamente. Con solo unos milímetros bajo la superficie, los microbios están protegidos del clima pernicioso. Cada banda oscura es un ecosistema en miniatura.
Largas hileras de hongos y racimos de algas se unen para formar el líquen que crece entre los cristales de la roca. Los microbios incluso cambian su forma para acomodarse a este medio poco común. Para saber cómo la vida activa puede existir en este ambiente tan extremado, los científicos proveen nutrientes a los organismos. Una de las razones para que estos organismos crezcan lentamente es que pueden tener una deficiencia de nutrientes esenciales. Por lo tanto, después de unos años, podríamos ver un estímulo en este crecimiento. En otro experimento, los científicos crean invernaderos artificiales para prolongar la estación durante la cual los microbios crecen, y así saber cómo cambiará la vida a medida que cambia el clima. Si dejamos a estos sujetos afuera por unos 3 o 4 años, el calor creado por el invernadero debe entibiar la roca, al punto que los organismos tengan una mejor oportunidad de crecer. Aquí, en el medio ambiente más hostil del mundo, donde la vida no debería existir, esta se adapta dentro de cada roca suelta. Es ahora muy claro que la vida en la Tierra está dramáticamente influenciada por el clima. A través de una interminable evolución, la gran variedad de la vida en la Tierra ha desarrollado estrategias para poder adaptarse a un clima cambiante. Activadas por algún misterioso reloj biológico, algunas aves viajan miles de kilómetros cada año para poder escapar el asalto del invierno. Los animales que no logran escapar confrontan el desafío del clima implemente en otras formas ingeniosas. Se adaptan aprovisionándose e invernando. La gran cadena de la vida refleja el continuo drama del cambio de climas en la Tierra. El destino del esfuerzo humano puede estar ligado también a nuestro inconsistente planeta. Un clima extraordinariamente benigno, los documentos nos muestran, coincidió con el surgimiento de la civilización, tal vez fomentó su desarrollo. De hecho, la civilización surgió primeramente en regiones que son muy severas hoy día. La agricultura y más tarde las ciudades se desarrollaron en las cálidas arenas del antiguo Medio Oriente. Los inevitables cambios de clima también pueden haber sido un factor importante en los trastornos humanos a través de la historia. Al sur de los Himalayas, donde India deslinda con Pakistán, se extiende el gran desierto Rajasthan, una de las regiones áridas más pobladas del mundo. Por miles de años, seres humanos han luchado para sobrevivir en este mundo desolado. En los escasos pastos del desierto, ellos domestican animales y cuidan celosamente la poca agua que puedan encontrar. Aquí el agua vale más que el oro. Llega solamente una vez al año. Durante semanas, cada vez, el monzón azota la India con lluvias constantes y torrenciales. Usualmente los veranos son mojados y los inviernos son secos, pero el monzón invierte este orden. En una forma casi tan fija como la puesta del sol y la salida de la luna, el monzón ha producido el pan de cada día en la India por milenios. En el interior del desierto Rajasthan, estos templos de Ossian son mudos testigos de los valores espirituales de una antigua y próspera civilización. Son símbolos de las muchas culturas que se han desvanecido, civilizaciones atrapadas en los caprichos del tiempo y del clima. Así como los arqueólogos recobran estas ruinas de las arenas, también los científicos han descubierto una arqueología del clima. La antigua ciudad de Lothal fue una vez el puerto de la cultura Harappa. Hoy día está encarcelada dentro del desierto. Por un milenio, sus habitantes prosperaron en este lugar como agricultores y distribuidores de grano, pero más tarde desaparecieron misteriosamente. El historiador de climas, Reed Bryson, de la Universidad de Wisconsin, es un experto en monzones. Su consejo es vital para los agricultores de la región.
A Bryson también le intrigaba la desaparición de los arapanos. La mayoría de los arqueólogos pensaba que esta civilización había sido debilitada por una serie de invasiones. La curiosidad llevó a Bryson al lago de sal de Sambar, donde encontró una respuesta distinta. Sedimentos estratificados como estos son como un libro abierto donde está escrita la historia climática de esta región. En estas capas, cada año, durante los últimos 10.000 años, el viento ha acumulado polen de plantas, arena y un sinnúmero de otros elementos. Ahora sabemos cómo mirar a ese conjunto de diferentes plantas, polen, carbón y arena e interpretarlo para leer la historia escrita en los sedimentos del lago. Las capas de polen cuentan que hubo una sequía de 700 años porque no llegaron los monzones en todo ese tiempo. Y así fue como la cultura Harappan se desmoronó. 250.000 de personas puede haber perecido en el desierto. Hoy día cientos de millones dependen del retorno de los monzones. El estudio de antiguas civilizaciones nos dice que el pasado puede dejar largas sombras que afectan el presente y el futuro. Los antecedentes cejados en el Rajasthan abarcan solamente un instante de la historia climática de la Tierra. En una caverna de piedra caliza en el norte de Nueva Zelanda, una lenta infiltración del agua constituye un antecedente más largo. Aquí los científicos han llegado a ser exploradores. Con su equipo ellos aspiran a retroceder el tiempo geológico para lograr más antecedentes del clima. Chris y Vivian Hendy son geoquímicos. Este es el lugar. Aquí colocamos tubos plásticos para juntar agua y fecharla, empleando el proceso de radiocarbono. El problema siguiente era encontrar una estalagmita o una estalactita que nos proporcionaran antecedentes adecuados de un periodo largo para el análisis de isótopos de oxígeno. A medida que el agua y los minerales se han filtrado a través del techo, se ha ido creando la delicada arquitectura de la caverna. Minerales depositados cuando el clima era helado difieren de los depositados cuando este era cálido. Los minerales realmente producen una composición química que se puede recoger como antecedente histórico del clima mundial. Gota a gota la caverna se forma ante nuestros ojos. Formaciones como estas se han edificado durante milenios y con ellas un antecedente perfecto de cambios de temperatura y humedad en tiempos pasados. Preocupado por conservar la frágil belleza de la caverna, Hendy y su grupo caminaron 1,5 kilómetros con agua hasta los tobillos en busca de algún espécimen para someterlo a análisis. Correcto. Aquí está el que finalmente obtuvimos. Es fuera de serie. Es una estalactita rota, pero que hace tiempo bajó hasta por aquí. Seguramente fue parte de una columna unida al suelo, pero el suelo se hundió y dejó este trozo fracturado. Entonces cortamos alrededor de 15 centímetros, lo cual nos dejó un bloque de 40 kilos. Con ello, obtuvimos unos 100.000 años de antecedentes de... Hendy recoge agua de estas antiguas estalactitas. El contenido mineral le ayuda a determinar la edad de estas formaciones. En la Universidad de Waikato, Hendy fecha y analiza la piedra caliza capa por capa. Su información confirmaría la historia narrada por artistas de otros tiempos y lugares. Cuando los grandes pintores holandeses del siglo XVII creaban sus famosos paisajes, no sospechaban que estaban documentando un cambio dramático en el clima de la Tierra. Hoy día los canales holandeses raramente se congelan, pero en la época del 1700, más de 3 siglos de inviernos extraordinariamente severos envolvieron a Europa, y es lo que ahora los científicos llaman la pequeña edad de hielo. Hasta comienzos del siglo XIX, la idea de una edad de hielo era inconcebible. Unos pocos científicos valientemente mencionaron tal posibilidad, mas fueron en gran parte ignorados. Pero a mediados del siglo una imagen empezó a surgir de un tiempo cuando el clima de la Tierra era dramáticamente diferente, una época cuando el hielo dominaba el mundo.
Durante siglos estas imponentes murallas y grandes piedras, precariamente balanceadas en la cumbre, dejaban perplejos a quienes las veían. Muchos creían que habían sido arrastradas allí por el diluvio, tan claramente descrito en la Biblia. Pero en 1837 un observador persistente tuvo otra idea. Fue aquí en el pueblo de Neuchâtel, en Suiza, donde las teorías de un joven científico encenderían una de las más violentas disputas en la historia de la ciencia. El naturalista suizo Louis Agassiz sacudió al mundo científico al declarar que nuestro planeta había estado en una época cubierto de hielo, una capa de casi 2 kilómetros de espesor. Para corroborar su teoría, Agassiz indicó las extrañas formaciones rocosas, comparó su geología con montañas a cientos de kilómetros de distancia. Estas rocas eran demasiado grandes para haber sido arrastradas por diluvios. Cerca de ahí, en enormes láminas de roca, encontró ranuras y canales. En otros lugares observó que los suelos de las rocas eran sorprendentemente planos, como si hubiesen sido rebanados por un cuchillo gigante. En sus anotaciones, Agassiz describió claramente una época de fríos extremados cuando el hielo cubría gran parte de la Tierra. La llamó Eiszeit, o Edad de Hielo. Lo que era una idea radical para la ciencia, era obvio para los que vivían y trabajaban aquí. Los cazadores de antílopes de los Altos Alpes por mucho tiempo habían identificado estas extrañas rocas como pedazos de montañas lejanas que se habían fracturado y habían sido transportadas por glaciares. Estas rocas extraviadas como ovejas perdidas eran llamadas niños abandonados. Agassiz había oído estas leyendas y de tales simples intuiciones él perfeccionaría sus teorías científicas. Para convencer a otros, Agassiz organizó excursiones a los glaciares, tradición todavía mantenida hoy por los científicos. Estas murallas son tan dramáticas ahora como en ese entonces. Para Agassiz, estos glaciares eran grandes arados de Dios, que lenta pero constantemente esculpieron y dieron forma a los valles. Más sorprendente aún, Agassiz argumentaba que los glaciares eran restos de una época cuando el hielo no solo cubría Suiza, sino que se extendía desde el Polo Norte hasta el mar Mediterráneo. Ahora, cada verano los científicos regresan para explorar los glaciares de los Altos Alpes. Ellos van entre las rocas y a lo largo de los rebordes que tanto intrigaban a Louis Agassiz. Un glaciar es virtualmente un río de hielo. Con un movimiento imperceptible, arrasa con todo lo que esté a su paso. Como un río corre a velocidades variables, creando peligrosas corrientes de cientos de metros de profundidad. Estructuras de terreno pueden desaparecer de un día para otro, derrumbadas por la continua y furiosa arremetida del hielo. Casi la mitad de la fisonomía de nuestro planeta ha sido esculpida por incesantes fuerzas. Con el tiempo supimos que no solo una, sino numerosas, extensas y regulares edades de hielo han dominado nuestro planeta. Por la mayor parte de los últimos 1.000 millones de años, el clima helado era lo normal. Una edad de hielo comienza cuando las temperaturas de verano no logran derretir las nieves del previo invierno. Año tras año, el manto de hielo aumenta. Solo los climas tropicales cerca de la línea ecuatorial pueden detener su avance. Eventualmente la Tierra se entibia misteriosamente y el hielo comienza a retirarse. Pero ¿qué da comienzo a una edad de hielo? Ninguna teoría lógica puede explicar las causas de tales cambios dramáticos en el clima. Intrigado por este misterio, el matemático yugoslavo Milutin Milankovic empezó a desarrollar una teoría astronómica que explicaría las edades de hielo. Él creía que estas eran causadas por cambios en la relación de la Tierra con el Sol. Sabemos que las estaciones se producen a causa de la inclinación del eje terrestre, pero cada 41.000 años, tal inclinación varía unos pocos grados. Más aún, cada 100.000 años,
la órbita de la Tierra varía de casi circular a elíptica, con lo cual nuestro planeta se aleja millones de kilómetros del Sol. Entonces, la Tierra se tambalea lentamente como un trompo en el espacio, para completar una circunferencia aproximadamente cada 20.000 años. La inclinación de la Tierra, así como el estiramiento y fluctuación de su órbita, cambian la distribución de energía que el planeta recibe del Sol. Fue Milankovitch quien sugirió que estos cambios podrían provocar las edades de hielo. Sin evidencia alguna, esa teoría fue olvidada hasta que un descubrimiento casual ocurrió en la isla de Barbados en el Caribe. Unos científicos notaron cómo los terraplenes de la isla parecían peldaños de una escalera gigante. Se determinó que estos terraplenes eran antiguas playas, puesto que contenían fósiles de coral como los que todavía se encuentran en la costa de Barbados. Puesto que el coral crece solamente en aguas poco profundas, estos terraplenes dan la impresión que el nivel del mar llegaba antes a esta altura. ¿Podrían estos terraplenes reflejar el lapso de tiempo entre las edades de hielo, cuando el nivel del mar ascendió al derretirse el hielo que cubría la Tierra? Después de fechar las playas fosilizadas, esas cifras parecieron coincidir con los ciclos astronómicos que Milankovitch sugirió, una clave de que su teoría era correcta, una pieza más en el rompecabezas del clima. Después de la Segunda Guerra Mundial, científicos iniciaron una expedición global en busca de restos de climas pasados en el suelo del mar. Un instrumento llamado pistón de sondaje fue lanzado a través de miles de metros hasta el lodoso fondo del océano. La exploración descubriría que los sedimentos en el suelo del mar mantienen antecedentes de las grandes capas de hielo en la Tierra. En el laboratorio se van ordenando las muestras de sondaje que constituyen cápsulas del tiempo de un mundo antiquísimo. Al analizarlas, se revela casi 500.000 de años de historia del clima terrestre. En el Observatorio Geológico Lamont Doherty de la Universidad de Columbia, miles de muestras de sondaje de distintas partes del mundo son catalogadas y almacenadas como una biblioteca incomparable del pasado. Aquí, el geólogo James Hayes ha sido el pionero del análisis de estos sondajes marinos. Su interpretación de estos antiguos antecedentes se considera un gran acontecimiento en la ciencia del clima. A pesar de que las edades de hielo fueron hechos detectados al estudiar la geología de superficies continentales, los continentes no conservan muy buenos antecedentes de la secuencia de avances y retiradas de las capas de hielo. Esto se debe simplemente a que las superficies están en constante desgaste, ya sea por la abrasión de las mismas capas de hielo, así como por lluvias, ríos y vientos. Ahora, todas esas partículas que son arrastradas desde los continentes eventualmente terminan en el océano, formando fangosidades en el fondo, tal como esta muestra de sondaje. Estas muestras, al contrario de los antecedentes fragmentados de la superficie, contienen antecedentes completos de largos periodos de tiempo. Estas muestras de sondaje contienen también fósiles de pequeños organismos que medraron en los viejos mares. Al morir, sus restos se sumergieron para formar los sedimentos del fondo del océano. Capa sobre capa, estos fósiles forman un amplio registro de los cambios de clima. Los fósiles de la antigua vida marina se extraen cuidadosamente de estas muestras de sondaje. A medida que se clasifican estos pequeños esqueletos, que parecen fragmentos de vidrio, comienzan a narrar una historia. Estos son los restos fosilizados de organismos microscópicos conocidos como radiolaria. Mientras viven, ellos se adaptan delicadamente a la temperatura y composición química del agua. A medida que el clima y las temperaturas del océano cambian, diferentes especies surgen y prosperan.
La distribución de radiolaria está vinculada a los cambios de temperatura de los océanos. Haciendo esquemas de cambios de temperaturas, Hayes y sus colegas encontraron un ciclo que igualaba al sugerido por Milankovitch. Por consiguiente, el núcleo del suelo marino constituye algo así como una estación de control, la cual cuidadosamente registra variaciones en las aguas que la cubren. Con numerosas muestras de sondaje de todas partes del mundo, podemos reconstruir cambios globales en el océano que acompañan a los ciclos de las edades de hielo. Al confeccionar un esquema de los ciclos de temperaturas en los antiguos mares y al relacionarlos con ciclos en el espacio, la ciencia ha dado un paso más hacia la solución del rompecabezas de la edad de hielo. Un ingenioso método de análisis revelaría aún otro ciclo similar. Además de la temperatura, la composición química del océano también varía durante una edad de hielo, y los caparazones de organismos marinos registran este cambio. Comparándolos mediante análisis de isótopos, Hayes puede determinar cuándo ocurrieron las edades de hielo. Cuando se determinaron los cambios de temperatura y composición química, se descubrió que ambos ciclos coincidían con aquellos anticipados por Milankovitch. Los cambios en la geometría de la órbita de la Tierra marcan el paso de las edades de hielo. El río Hudson en Nueva York es un ejemplo extraordinario de este fenómeno, habla James Hayes. Hace unos 15 o 17 mil años, este valle estaba cubierto por un río de hielo en lugar del río Hudson. En aquellos tiempos, el hielo de esta cuenca provenía de la gran capa de hielo norteamericana que estaba rápidamente replegándose hacia el norte. La pregunta que debemos hacernos es si algún día el hielo retornará a este lugar. La respuesta es sí, puesto que las estaciones del año ocurren por la geometría de la órbita terrestre alrededor del Sol, también las edades de hielo son causadas por dicha geometría. Tal como el otoño con certeza cambiará a invierno, así inevitablemente el hielo regresará a esta cuenca. Si Hayes y sus colegas están en lo cierto, nuestro planeta puede ya haber iniciado su lento descenso hacia la próxima edad de hielo, cuyo punto culminante ocurriría dentro de unos 100.000 años. A 1.300 kilómetros del Polo Sur se encuentra Vostok, una de varias bases de investigación de la Unión Soviética en la Antártida. Vostok, donde se han registrado las temperaturas más bajas de la Tierra, está situada en la parte más gruesa de la capa de hielo de la Antártida. La llegada de un transporte estadounidense es algo que raramente ocurre. A bordo de este ha llegado el glaciólogo francés Claude Lorius para participar en la celebración de un suceso histórico. Three words. You understand. Ruski, Amerikanski, Franzuski, Vostok, Karachov. En 1979 los rusos comenzaron un proyecto audaz, perforar la capa de la Antártida que tiene de 3 a 4 kilómetros de espesor. La técnica para perforar hielo polar fue desarrollada por primera vez en Groenlandia. En el hielo se han conservado infinidades de estaciones anuales a medida que nuevos estratos de nieve se fueron comprimiendo por decenas de milenios. Del interior de este hielo, los científicos esperan aprender más sobre el clima que ha atravesado nuestro planeta durante el último 1.000.000 de años. El núcleo horadado de Vostok tiene más de 1,5 kilómetros y es muy singular. Contiene 150.000 años de historia de la Tierra, desde el comienzo hasta el final de la última edad de hielo. Claude Lorius pasó 3 meses seccionando cuidadosamente y preparando las muestras para su embarque a Francia. En el Instituto de Glaciología de Grenoble se realizaría el largo y difícil análisis del material. Cuidadosamente protegida, la muestra de Vostok ha sobrevivido un viaje a través de medio mundo. Aún así sigue siendo extremadamente frágil. La más mínima alteración puede destruir su valor singular como un documento climático.
Para proteger la muestra, el laboratorio está esterilizado y se ha mantenido a temperatura bajo el grado de congelación. Para eliminar la contaminación, solamente la parte más interna de la muestra se utiliza para análisis. Cada estrato es como la página de un libro. Aún un pequeñísimo trozo revela estimulantes detalles. Atrapados en el hielo hay partículas de polvo y ceniza, un indicio claro de la acción volcánica ahora inactiva. También hay burbujas de gas, soplos de aire antiquísimos. Vistos a través de luz polarizada, el hielo se convierte en un caleidoscopio de colores y formas. Estos diminutos cristales contienen todo lo que se necesita para determinar la temperatura y composición química de la atmósfera durante la última edad de hielo. Uno de los hallazgos más sugestivos es un vestigio de dióxido de carbono en la atmósfera del pasado. Esta muestra ha confirmado que el nivel de dióxido de carbono durante la última edad de hielo fue considerablemente inferior de lo que es hoy en día. La razón no se sabe. Claude Lorios cree que es necesaria una investigación. Si queremos comprender los cambios actuales en el ambiente terrestre y eventualmente poder predecir condiciones futuras, creo que lo primordial es determinar cuáles fueron los cambios pasados y ver si podemos comprenderlos y explicarlos. Creo que esto es una necesidad si queremos hacer proyecciones para el futuro. A pesar de que el avance y receso del hielo parecen inevitables, el clima terrestre ha permanecido sorprendentemente templado durante miles de millones de años. Ahora la ciencia ha descubierto otra paradoja. Parece que nuestro viejo Sol era en aquellos tiempos más pequeño e irradiaba menos calor que hoy. Si el Sol fuera tenue, la nieve se acumularía gradualmente y el planeta se enfriaría en forma progresiva. Eventualmente los océanos se congelarían y la Tierra se convertiría en una brillosa bola de hielo. Pero no existe evidencia. Agua líquida, lo básico para la vida, ha existido en la Tierra por casi toda su historia. Una clave del misterio puede encontrarse a millones de kilómetros de distancia de nuestro planeta. Cuando las primeras naves de exploración espacial se aventuraron a Venus y Marte, descubrieron atmósferas violentas y distintas a la nuestra. Venus es ardiente y nocivo. Con más de 450 grados centígrados en su superficie, sus rocas fulguran al rojo vivo. Este clima ardiente existe debido a que las nubes espesas y ácidas contienen cantidades extraordinarias de dióxido de carbono. Como los vidrios de un invernadero, el dióxido de carbono encierra el calor sin permitir que se escape al espacio. La atmósfera de Venus contiene 300.000 veces más dióxido de carbono que la Tierra. Si alguna vez existió agua en Venus, debió haberse evaporado en la atmósfera de este mundo infernal. Al extremo opuesto está Marte, un planeta congelado. Una superficie de volcanes masivos. Su paisaje es testimonio de la actividad violenta que una vez debe haber vertido dióxido de carbono suficiente para calentar el planeta. La superficie de Marte sugiere que una vez fue suficientemente templado para que corriera el agua formando profundos cañones, ollas hidrográficas y grandes áreas de inundación. Pero por algún motivo Marte perdió su atmósfera, su agua líquida desapareció y lo que queda es un mundo congelado y sin vida. Si Venus es un planeta ardiente que no se puede enfriar, Marte es un mundo que no se puede calentar, mundos extremos de fuego y hielo. En la órbita entre Venus y Marte está la Tierra. Ni muy cálida ni muy fría,
tiene la cantidad suficiente de dióxido de carbono para que la vida prospere. Al contrario de Venus y Marte, la superficie de la Tierra está constantemente cambiando, azotada por viento y agua y descompuesta por poderosas fuerzas interiores. El carbono almacenado en el planeta está circulando continuamente a través de las masas terrestres, los océanos y la atmósfera. Aún la vida activa juega un papel importante en estos ciclos. Este proceso dinámico ha ayudado a equilibrar la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera terrestre y parece resolver el misterio de nuestro viejo Sol. Si hubiese habido más dióxido de carbono en nuestra atmósfera de aquellos tiempos, habría encerrado suficiente calor para mantener el planeta abrigado. La ciencia cree ahora que los cambios abruptos de dióxido de carbono pueden causar cambios abruptos en el clima y tal vez influenciar edades de hielo. Más aún, pueden crear mundos radicalmente diferentes como Venus y Marte. Este entendimiento de la función del dióxido de carbono está entre los grandes avances de la ciencia moderna. Es urgente comprender el papel que tiene el dióxido de carbono en la vida de nuestro planeta. Desde el advenimiento de la civilización, y particularmente en la edad industrial, el ser humano ha inyectado cantidades enormes de dióxido de carbono en la atmósfera, con la combustión de carbón, petróleo y gas. La desforestación y el empeño de cortar e incinerar para crear campos de cultivo descargan todavía más dióxido de carbono. Una bomba de tiempo parece estar marcando los segundos en nuestra atmósfera. El clima terrestre se mantiene solamente cuando la cantidad de energía solar que absorbe el planeta iguala la cantidad de vuelta al espacio. A medida que el dióxido de carbono aumenta, el escape de energía se retarda. Como en un invernadero, la atmósfera baja de la Tierra se calienta. El Observatorio de Mauna Loa de Hawái es un laboratorio ideal para obtener muestras de la atmósfera terrestre. Aquí, en 1958, Charles Keeling, del Instituto Scripps de Oceanografía, desarrolló un método para medir dióxido de carbono. Desde entonces, el dióxido de carbono ha aumentado más o menos en un 15%. A este ritmo, podría doblarse en cantidad en el próximo siglo y aumentar la temperatura terrestre de 2 a 4 grados centígrados. Tal calor podría producir el cambio más dramático en el clima terrestre desde la última edad de hielo, un cambio extraordinario, jamás antes experimentado por la humanidad. Estas predicciones son discutidas acaloradamente, pero todos admiten que estamos realizando un gran experimento con nosotros mismos y con nuestro planeta. Los resultados de un calentamiento potencial por el dióxido de carbono pueden notarse primeramente aquí. Desde el Año Geofísico Internacional en 1958, Antártida ha pasado a ser un laboratorio natural donde científicos de todas partes del mundo exploran las dinámicas del hielo. Aquí un aumento de temperatura global crearía una amenaza. El espesor del hielo de la mayor parte del continente antártico es de unos 3,5 kilómetros y dicha costra no descansa en tierra, sino en el océano. Es inestable y susceptible al movimiento. Los científicos están preocupados. ¿Podría el hielo de la Antártida derretirse? Por ello exploran hasta el más mínimo cambio en el amplio y complejo casco de hielo. Y hacen esquemas de sus grietas profundas que fluyen como grandes ríos congelados lenta y constantemente hacia la barrera de Ross, una plataforma de hielo flotante del tamaño de Francia. La barrera de Ross actúa como un tapón, sujeta la enorme masa de hielo que cubre el oeste de la Antártida. Un aumento de temperatura causaría la desintegración de su borde delantero y la destrucción de la barrera que contiene la inestable masa de hielo de la Antártida Oeste. Si ésta se derrumbara y se derritiera, el nivel del mar podría subir unos 6 metros para cambiar dramáticamente la geografía del planeta Tierra.
Venecia, la joya del Adriático. Canales entrelazados forman sus calles, y por eso Venecia sufre a menudo de tormentas causadas por las mareas altas. Si el dióxido de carbono calentara sustancialmente el globo, estas inundaciones pasarían a ser cosa común. Hasta un pequeño aumento del nivel del mar podría ocasionar caos. El oleaje de tormentas en mareas altas amenazaría las costas más y más frecuentemente. Eventualmente las ciudades tendrían que construir diques y barreras, como la que Londres ha instalado a lo ancho del Támesis para defenderse de las mareas altas que siempre son una amenaza. Pero los países cuya mayor densidad de población está cerca de la costa y casi al nivel del mar son los más vulnerables. En 1970, 300.000 personas perecieron en Bangladesh durante una feroz tormenta marina. Un clima más cálido podría cambiar las estaciones de cultivo y convertir regiones templadas en mucho más secas. La fuente de sustento del mundo podría cambiar. La Unión Soviética pasaría a reemplazar al Medio Oeste norteamericano como el productor de grano más grande del mundo. En países dependientes de irrigación, un aumento de temperatura sería devastador. Climas más calurosos y más secos podrían imponer aún más desolación en regiones actualmente áridas. Áreas de desierto se expanderían. Los pueblos dependientes de los ríos del mundo pasarían privaciones. Por ejemplo, ahora mismo el río Colorado, el cual riega zonas desérticas del oeste norteamericano, ya pierde ahora 2/3 de su abastecimiento por absorción y evaporación. Las temperaturas elevadas actuarían también como un fertilizante global para la vegetación medrante en dióxido de carbono. Un crecimiento repentino podría radicalmente alterar el equilibrio ecológico que ha evolucionado a través de milenios. Sabiendo que el clima da forma a la vida, solo podemos especular sobre el impacto que puede causar en esta vida un cambio rápido y de mayores proporciones en el clima global. Existe una gran incertidumbre acerca de las consecuencias de un aumento en la temperatura. Algunos se beneficiarían, otros sufrirían. Las consecuencias de un calentamiento por dióxido de carbono son tan serias como para considerarse la tarea más importante en la actual investigación de clima. En el Centro Nacional de Investigación Atmosférica en Boulder, Colorado, Estados Unidos, científicos exploran los factores que podrían afectar el clima global. El meteorólogo Warren Washington diseña modelos de clima que simulan la atmósfera de la Tierra. Esta es una de las computadoras más rápidas del mundo. Es capaz de ejecutar 100 millones de operaciones por segundo. Podemos hacer cosas que no podríamos haber hecho 10 años atrás. Por ejemplo, somos capaces de generar un modelo de la atmósfera que simula los vientos, las temperaturas, las presiones, las lluvias, las capas de nieve en más de 22.000 sitios del mundo entero. Simular el mecanismo de la atmósfera terrestre es una misión compleja. La Tierra, océanos, hielo polar, incluso la vida activa pueden influenciar el clima. Factores externos como el cambio de radiación del Sol pueden complicar aún más el modelo. La tremenda velocidad del computador manipula los numerosos factores climáticos. La Tierra simulada es puesta en acción durante días computador para predecir el estado del tiempo o por años computador para predecir otros sucesos relativos al clima. Al cambiar los factores del modelo del clima, los científicos pueden hacer pruebas que son imposibles en el mundo real. Exploran los escenarios que podrían revelar las causas de los cambios del clima global. El climatólogo Steve Schneider emplea modelos para explorar los posibles impactos del aumento de temperatura por dióxido de carbono. Nos preguntamos para qué sirven los modelos, por qué los necesitamos para predicciones del clima futuro. Bueno, si vamos a tratar de predecir lo que va a pasar en el futuro, necesitamos calcular cuánto gas está inyectando la humanidad en la atmósfera y qué consecuencia tendría ese efecto de invernadero en relación al clima.
Bueno, como no tenemos un modelo físico, un doble de la Tierra, digamos, al que podamos contaminar creando invernaderos y luego ver qué pasa, la única alternativa con posible esperanza de conocer el futuro es crear un modelo matemático para que funcione dentro del computador. Tomamos este modelo y describimos el clima actual. Esencialmente simulamos el clima actual. Luego agregamos gases con efecto de invernadero y le preguntamos al modelo cuánto ha cambiado el clima. Comparamos y así tenemos ya una idea de qué clima podría traernos el futuro si hiciéramos esa adición de gases. Mientras algunos científicos especulan acerca del futuro del dióxido de carbono en la atmósfera, otros experimentan con un intrigante escenario del clima pasado. Hoy esta región semiárida es parte del Parque Estatal del Pueblo Reservoir en Colorado, pero cuando los dinosaurios dominaban la Tierra, estaba cubierto de agua. Explorando entre las rocas en búsqueda de este mar antiguo está el geólogo Eric Barron. Estas rocas pertenecen al período Cretácico alrededor de 90 millones de años atrás. Las rocas y los fósiles encontrados en ellas nos dicen que esta región estuvo cubierta por un vasto mar poco profundo que se extendía en Norteamérica desde Colorado a Kansas y del Golfo de México hasta la cuenca ártica. Podemos ver que los fósiles son claramente marinos e indican que el clima era mucho más caluroso que el presente. En un lugar como Groenlandia encontraremos fósiles de lagartos. A no ser que un lagarto hubiese tenido pelaje, los climas deben haber sido mucho más calurosos de lo que son ahora. Fósiles en las rocas revelan un lugar en drástico contraste con el ambiente casi desértico que hoy existe al este de Colorado. 100 millones de años atrás, los dinosaurios recorrían esta región que debe haber sido un mundo fértil y tropical. En el Centro Nacional de Investigación Atmosférica, Eric Barron usa un modelo a computador para averiguar qué puede haber causado tal aumento de temperatura en el pasado clima de la Tierra. La posición de los continentes se ajusta al tiempo de los dinosaurios y se añaden otros factores climáticos para reproducir el mundo prehistórico. Barron sabe cómo era en aquel entonces. Ahora tiene que averiguar por qué. La geología cretácica programada en esta computadora es clara y dramáticamente diferente de la geografía actual. Por ejemplo, vemos a Australia adherida a la Antártida, India en el hemisferio sur, y evidencia de inundaciones, por ejemplo, en Norteamérica. El indicio principal pareció provenir de una nueva comprensión de la corteza móvil de nuestro planeta, de las placas tectónicas. Los científicos han descubierto que la superficie de la Tierra está quebrajada y rota. En medio del océano existe una cadena de montañas donde un violento drama comienza la creación de la corteza terrestre. Incandescente sube desde el interior y se extiende por el suelo del mar. El resultado con el paso del tiempo es el movimiento de los continentes a través del globo. Es difícil imaginar un cambio más dramático en la superficie de la Tierra que el que presenciamos aquí. Lo que es tan increíble es que al introducir este enorme cambio de la geografía cretácica en el modelo climático, solo logramos un tercio del aumento de temperatura necesario para explicar los climas cretácicos. ¿Qué causó la mayor parte del alza de temperatura? En los lugares donde el fondo del mar se va formando, exploradores en sumergibles especiales han encontrado enormes aberturas que arrojan gas y dióxido de carbono en el océano. Los gases provenientes de estas aberturas eventualmente se escapan a la atmósfera. Por otro lado, el suelo del mar se reincorpora a la entraña de la Tierra a lo largo de las profundas trincheras oceánicas y a medida que el suelo del mar se hunde, se derrite. El carbón petrificado en sedimentos por millones de años sube a la superficie y estalla con violencia volcánica, una vez más enriqueciendo la atmósfera. Aumentando la cantidad de dióxido de carbono en su modelo, Barron puede ahora explicar el calor extremo del período Cretácico. Si el modelo es preciso, las rocas del este de Colorado deberían revelar amplia evidencia de actividad volcánica.
Dentro de estas mismas rocas encontramos evidencia del creciente volcanismo que debe haber producido un aumento de dióxido de carbono durante el periodo Cretácico. Cada uno de estos estratos amarillos representa lluvia de ceniza de erupción volcánica. Como se puede ver, hay numerosos estratos. Por todo el mundo encontramos similar evidencia de un aumento sustancial en la actividad volcánica durante la era Cretácica. Descubrimos que la ubicación de los continentes y la inundación de estos es solamente parte de la historia que explica el calor Cretácico. La información y los resultados obtenidos de los modelos de clima sugieren que el efecto de invernadero causado por el dióxido de carbono puede haber jugado un papel importante en el calor extremo del Cretácico. Esto posiblemente sucedió repetidas veces en el pasado, y si ha sucedido antes, puede suceder de nuevo. Ahora los científicos han agregado un nuevo capítulo a la historia del dióxido de carbono. Pat Zimmerman es un químico atmosférico que investiga efectos de invernadero. En la actualidad estudia las termitas. Sus colonias permanecen bajo control, pero Zimmerman cree que la acelerada eliminación de bosques y praderas puede conducir a una reproducción explosiva de la especie e influenciar el clima mundial. Ahora puede que ya haya 3/4 de tonelada de termitas por cada ser humano. Pensamos que la población de termitas en el mundo está aumentando. En los Estados Unidos cada año se despejan unos 130.000 kilómetros cuadrados de bosques, con lo cual el ecosistema pierde su balance. La totalidad de la cadena de descomposición es eliminada, los predadores desaparecen y todo esto permite que la población de termitas realmente explote. Las termitas son criaturas antiquísimas. Han habitado la Tierra por unos 100 millones de años. Estudiadas por mucho tiempo por su compleja estructura social, Zimmerman está ahora observándolas para captar señales de metano, uno de los muchos gases que provocan calentamiento como el dióxido de carbono. El metano se ha duplicado durante los últimos 150 años y los científicos están preocupados acerca de su impacto a través del tiempo. Para medir la cantidad de metano que una termita puede producir, los insectos son colocados en un frasco con un trozo de madera. Cada frasco se conecta a un instrumento que analizará cuánta madera es convertida en metano. El alimento primordial de las termitas es la celulosa en plantas y árboles. Pocos animales pueden digerirla. Sin embargo, las termitas han desarrollado una de las relaciones simbióticas más eficientes en la naturaleza. En su sistema digestivo existe una multitud de microbios que producen una enzima que convierte la celulosa en azúcar. El azúcar es entonces absorbida por las termitas. Un derivado de esta transformación química es el metano. A pesar de que este experimento parece ser simple, nadie lo había hecho antes. Desde hace 50 años la gente se había dado cuenta de que las termitas podían emitir metano, pero nadie poseía los medios para cuantificar la emisión producida. Y nadie se había dado cuenta de que habían suficientes termitas en el mundo como para afectar potencialmente la composición química de la atmósfera de la Tierra. Las investigaciones de Zimmerman son intrigantes, pero la evidencia sugiere que el metano también está aumentando por otras causas como pantanos, ganado y el creciente cultivo de arroz. Pero el metano es solo uno de los gases del efecto de invernadero que pueden influenciar el clima mundial. Si estos gases continúan aumentando, puede duplicarse el efecto del dióxido de carbono en la primera parte del próximo siglo, un aumento de temperatura más rápido y alarmante de lo que se había pensado. Aunque nuestra más reciente investigación está en su estado inicial y aún es discutible, no cabe duda que nuestro planeta y su clima serían completamente diferentes si no fuese por la actividad de fuentes biológicas. El planeta Tierra es un equilibrio delicado entre la atmósfera y la biosfera. Las emisiones de las termitas ilustran cómo un simple organismo tiene el potencial de afectar nuestro clima. Para el decenio de 1990, los científicos esperan tener una prueba concluyente de si la actual tendencia de aumento de temperatura es mayor que las fluctuaciones normales del clima. Habla el climatólogo Steven Schneider. La ciencia climática enfrenta un gran desafío. ¿Cuándo vamos a tener una comprensión global del sistema climático? ¿Cómo va a cambiar y cómo va a impactar a los habitantes del mundo? El problema es que sabemos que hay un aumento de gases que causan efectos de invernadero. Sabemos que pueden tener un efecto global.
No es novedad que podrían haber problemas de ambiente. Esto se ha sabido por siglos. El smog ha sido un buen ejemplo, pero solo local. La lluvia ácida es otro ejemplo bien conocido, pero tiende a ser regional. Lo que hace que el efecto de invernadero sea singular, interesante e inquietante es que a la vez sea global y potencialmente duradero. Nuestros modelos de clima nos dan la visión de una bola de cristal, llamémoslo así, pero no son perfectos. La bola de cristal está sucia y la pregunta difícil es, ¿por cuánto tiempo vamos a tratar de limpiar esa bola antes de tomar una decisión sobre lo que vemos en ella? Por primera vez notamos que el hombre juega un papel siniestro en el clima futuro del planeta Tierra. A pesar de que los cambios de clima parecen ser inevitables y los procesos que lo determinan son todavía incomprendidos, el ser humano es el actor más importante del drama. Hoy en día nuevos instrumentos y tecnología ayudan a la ciencia a reunir las piezas del rompecabezas climático. Hemos comenzado a comprender los factores que influencian el clima global. Hemos revelado la historia de un pasado espectacular, registrado en rocas, océanos, hielo y aire. Hasta en su misma vida, hemos visto devastadoras edades de hielo transformar la Tierra y climas tropicales en lugares ahora congelados. Hemos viajado a través del espacio y encontrado claves de nuestro futuro. ¿Podría la Tierra transformarse en un mundo de fuego o de hielo? Una nueva frontera de exploración ha revelado una Tierra que ha cambiado en el pasado y seguirá cambiando en el futuro. ¿Cuánto y cuándo? Son las preguntas del perplejo rompecabezas del clima del planeta Tierra. Hola, bienvenidos a la cuarta entrega de La Tierra, un planeta maravilloso, esta colección de videotextos. El cuarto capítulo de estos videotextos lleva por título Historias de otros mundos. Hace más de 100 millones de años vivieron en la Tierra unos seres monumentales, extraordinarios, gigantescos, unos seres a los que hoy llamamos dinosaurios. Sin embargo, un día en la historia, en la prehistoria, en el pasado, esos dinosaurios se extinguieron de un momento a otro y la ciencia está buscando las respuestas. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? Para muchos científicos, la respuesta está en el espacio. Y vamos a ir al espacio para conocer cómo la Tierra es una pequeña bolita azul que navega en la inmensidad del infinito. También vamos a ir al planeta Marte para averiguar qué pasó con el agua y qué pasó con la atmósfera de ese planeta al que llamamos planeta rojo. Bienvenidos a Historias de otros mundos. Por más de 100 millones de años, ellos dominaron la Tierra, los seres vivientes más grandes de la historia. Y de pronto, misteriosamente desaparecieron. Una fuerza aún más grande que los mismos dinosaurios debe haberlos aniquilado de un solo golpe. Ahora, en una de las historias más intrigantes de la ciencia, los investigadores están encontrando claves que vinculan la desaparición de estas grandes bestias con fenómenos del espacio. La huella del descubrimiento comienza en una ladera de un pueblo romano y nos conduce al otro lado del mundo, a las tierras yermas del estado de Montana en los Estados Unidos de América. En la superficie golpeada de la Luna yace la evidencia de una fuerza que formó nuestro planeta. Bajo las nubes hostiles de Venus puede estar el panorama primitivo de nuestro planeta. El planeta rojo Marte muestra evidencias de un diluvio